tema para hoy yo les traigo es: heme aquí, envíame a mí. Hoy es la respuesta al llamado de Dios. Y la basamos en Isaías capítulo 6, versos del 1 al 8, que dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Puedo usar esta agua? Sí, gracias. Amados hermanos y hermanas, en tu llamado, sea para pastor o pastora, misionero o misionera, o líder de algún ministerio en la iglesia, existe un proceso. Y los procesos son importantes porque van a formar el carácter del líder en su jornada ministerial. Cuando nosotros obviamos o saltamos los procesos, en vez de adelantarnos, nos atrasamos. Por eso, el llamado de Isaías y su respuesta es un reflejo de lo que estoy o lo que voy a expresarle hoy. En el contexto de la palabra que acabo de leer, el rey Usías muere y el trono de Judá está vacío. El rey murió de lepra por tratar de realizar los deberes del sumo sacerdote. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, verso 4, dice claramente que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y oiga bien esto: y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Buscó a Jehová y él le prosperó. Y esto me recuerda a mí al salmista en el Salmo 1, en el verso 3. El salmista dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Jehová, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Están siguiéndome, gloria a Dios. Pero volviendo entonces al rey Uzías, vemos que en el verso 16 dice que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Los sacerdotes intervinieron con él diciéndole: no te corresponde a ti quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son los consagrados para quemarlo. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, entonces la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Hermano, las cosas de Dios son serias. No importa quién sea, los procesos están establecidos para seguirlo. No importa quien sea. Pero en ese escenario que el rey muere, es que entra el profeta Isaías en escena. Como todos los hombres de fe, Isaías acudió a Dios en busca de ayuda y consuelo. Y la hora que parecía de derrota, experimentó una gran bendición espiritual. Vio que aún Dios ocupaba el trono en el cielo. Lo primero que hizo fue que puso la mirada hacia arriba. Aleluya. Y vio al Señor. Y vuelvo a citar al salmista en el Salmo 121, porque el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Como todo ciudadano dedicado, Isaías respetó mucho al rey Uzías, porque nadie puede salirse de los procesos. Vuelvo y repito, honró. Usted puede tener un llamado que Dios le haga, y posiblemente lo tiene, pero usted tiene que someterse a una autoridad que ya está establecida. Tiene un pastor y tiene una iglesia. Si usted se sale de ese patrón establecido, ya está fuera de la voluntad de Dios, porque quien envía es la iglesia. ¿Recuerdan aquel evento cuando Pablo recibió la visión? Dice el libro de los Hechos que la iglesia llamó a Pablo, y creo que era Bernabé, y la iglesia le impuso las manos y los envió. Ese es el orden. Porque usted está en la cobertura correcta. David tuvo ¿cómo se llama? A Elías en sus manos varias veces. Ya David había recibido el llamado de Dios para ser rey de Israel, lo había recibido. Ya estaba la promesa, ya lo habían ungido, pero no se adelantó el proceso para nada.
Él respetó hasta lo último el siervo de Dios, el que estaba en el trono, lo respetó hasta lo último. Y tuvo oportunidad de matarlo varias veces. Sin embargo, él decía que me libre Dios de yo poner mi espada en contra del siervo de Jehová. Saúl, ¿verdad? Sí, gracias. Fue Saúl. ¿Qué yo dije? Isaías. Ezequiel. Gracias. Usted ve que la desventaja de estar viejito. Yo tengo un pote de pastilla para la memoria. Por eso mismo. Pero me tomé la mitad y ahora no sé dónde puse el pote. Gloria al Señor. Fíjese, durante 52 años, Uzías guió a Judá en un programa de paz y prosperidad. Y fue una época de expansión y logro. Y es muy triste que después de 52 años de obedecer a Dios, se haya rebelado contra la palabra de Dios y muriera leproso. Isaías se dio cuenta de que aunque la nación prosperó desde el punto de vista material, espiritualmente estaba en terrible condición. El crecimiento económico y paz temporal era un barniz que recubría el perverso corazón de la nación. ¿Qué le iba a ocurrir a Judá? Dios hizo que Isaías levantara sus ojos al trono del cielo, quitándolos de sí mismo y de su pueblo. ¿Cómo? Quizás había confusión e inquietud en la tierra, pero en el cielo había perfecta paz. ¿Por qué? Porque Dios estaba sentado en poder y gloria majestuosa. Aleluya. Tal vez la gente recordaba en la tierra la vergüenza de la muerte de Uzías como leproso, pero en el cielo no había vergüenza ni sombra de fracaso. Antes bien, los serafines adoraban a Jehová diciendo: Santo, 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 santo Jehová, Dios de los ejércitos. Dios estaba en el trono del cielo y los serafines le alababan. Su manto real llenaba el templo celestial y la casa se llenó de humo de su ira contra el pecado. ¿Por qué se llenó de humo? Porque el humo evitaba el contacto de Isaías con el altar para que no muriera. Pero sus criaturas angélicas, los serafines, los de fuego, le alababan por su santidad y gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías no veía mucha gloria en esa época, ni la vemos nosotros hoy en día. Más bien parece que la tierra está llena de violencia. Como dice Génesis capítulo 6 verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y se llenó la tierra de violencia. Y en los tiempos en que nosotros nos ha tocado vivir, el pecado sigue creciendo y creciendo y creciendo. Lo que vemos en la televisión, en las redes sociales, en nuestras comunidades, se ha perdido el respeto a la vida, se ha perdido el temor a Dios. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. En uno de nuestros viajes a España, recuerdo que en la ciudad de Barcelona, que es una ciudad muy populosa, yo recuerdo que estábamos caminando por allí, de momento vi un mariachi, no el grupo completo, uno solo. Iba con su guitarra y su uniforme mariachi, y me le acerco y comienzo a platicar con él. Y empezamos a platicar de las cosas del Señor. Resultó que el mariachi era cristiano.
Y se me ocurre preguntarle, ¿y dónde van a tocar hoy? Y usted sabe lo que me dijo. Vamos a tocar en un divorcio. Un divorcio será en una boda. Será en una boda. Me dijo, no. Aquí en España se celebran más los divorcios que las bodas. Mire hasta dónde ha llegado la humanidad. Todo está cambiado. Todo está cambiado. Y cuando yo escuché a él decir eso, mi corazón se dolió por lo que estaba oyendo. Pero de repente vino la palabra de Dios como saeta a mi corazón en Romanos capítulo 5, 20, que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Alábale que Él vive y hace un hombre. Aleluya. Porque los seres humanos vemos los hechos desde la perspectiva humana, pero los ángeles lo ven desde el punto de vista de Dios. Pero un día cuando Jesús reine, toda la tierra estará llena de su gloria, como lo describe el profeta Habacuc, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y esto, amado, es una buena lección práctica para los cristianos de hoy, que cuando el día está oscuro, alce sus ojos al cielo y ve a Cristo en el trono, porque Jehová está en su santo templo. La presencia en aquel lugar hizo que hubiera una manifestación sobrenatural, una experiencia cultica que hizo que aquel lugar se estremeciera y que hizo que Isaías tornara entonces su mirada hacia su interior, hacia adentro. ¿Por qué? Porque una verdadera visión de Dios y su santidad siempre nos hace percatarnos de nuestro pecado y fracaso. Job, por ejemplo, vio a Dios y se arrepintió y exclamó: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pedro, cuando vio el poder de Cristo en la pesca milagrosa, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El fariseo Rabí Saulo de Tarso vio que su justicia no era sino basura comparado con la gloria de Cristo, y creyó y llegó a ser el apóstol Pablo. Y cuando los creyentes tienen una verdadera experiencia con el Señor, no se vuelven arrogantes, más bien se vuelven humildes y quebrantados. Entonces, cuando Isaías confesó sus pecados, mencionó especialmente sus labios inmundos. Por supuesto que los labios inmundos son el producto de un corazón inmundo. El profeta sabía que no podía predicar con fidelidad a menos que se preparara y el Señor lo limpiara. ¿Y qué dijo? ¡Ay de mí, que soy muerto! He quedado mudo. Y aquí hay algo sumamente patético en esta queja. Soy de labios inmundos. No puedo decir santo.
santo, santo, como exclaman los serafines. Ellos son santos, yo no lo soy. Ellos ven a Dios y viven. Yo lo he visto y debo morir porque no soy santo. Solamente los de corazón puro verán a Dios y ellos solamente pueden vivir en su presencia eternamente. ¿Qué hay ahí? Una confesión de pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Pero entonces, fíjese bien, un carbón encendido fue tomado del altar. La palabra de profecía que fue puesto en la boca del profeta fue tomada del altar. Es decir, del altar de los holocaustos, delante de la puerta del templo, sobre el cual ardía perpetuamente el fuego que había descendido del cielo la primera vez. Ustedes recuerdan en Levítico capítulo 9, verso 24. No debía dejarse que se extinguiera. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahora, déjeme decirle algo importante sobre el fuego del altar. En la dedicación del altar de bronce y el tabernáculo y los demás muebles, la gloria de Jehová descendió sobre el arca y el lugar santísimo, y de la gloria vino fuego divino. Este fuego divino debería estar prendido, como acabo de decir, continuamente. Nunca debía apagarse, porque fue maravillosamente encendido por Dios al aceptar el sacrificio. Pero era responsabilidad del sacerdocio mantenerlo encendido continuamente, trayendo madera para los sacrificios. Ustedes muchos saben eso, ya el pastor les ha enseñado. Así como estos sacrificios eran consumidos diariamente en este altar, esto representaba simbólicamente a Jesucristo divinamente consumido en la cruz del Calvario. En la cruz salió fuego de la gloria, de la santidad divina y la ira divina, e hizo juicio contra el pecado en aquel sacrificio. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es lo que llamamos la propiciación. La ira de Dios que completamente satisfecha. El sacrificio de Cristo estuvo a la altura de la ofensa. Ahora bien, de ese fuego se encendían las lámparas del candelero y las brasas del altar del sacrificio se usaban para prender el incienso del altar de oro, que tipifica las oraciones, la intercesión, la alabanza y la adoración a Dios. Por eso, el fuego que sale de la gloria de Dios, oiga bien, es la base para toda luz y todo sacrificio. Porque Dios únicamente acepta aquel fuego que se origina con Él mismo, sobre la base de la expiación de la sangre. Dios encendió el fuego de la iglesia el día de Pentecostés, en Hechos 2.
Y es el fuego del Espíritu Santo. Produce la fragancia agradable y aceptable a Dios. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora bien, al igual que aquel fuego que prendió el altar del sacrificio, saliendo de la gloria de Dios y quemó el holocausto, así podemos decir que Dios solo acepta lo que sale de Él mismo, porque es santo y puro. Cualquier fuego que no fuera el indicado, el que lo ofrecía, era cortado de la presencia de Dios, porque era fuego extraño. Y el ejemplo del incienso se puede entender que si no cumplía lo prescrito, tipificaba falsa alabanza y adoración a Dios, adornada por sentimientos religiosos. De tal manera, el incensario del sacerdote era prendido con las brasas del altar de sacrificio para protección personal en el lugar santísimo. Y vuelvo a enfatizar, Dios solo acepta aquel fuego que se origina con Él mismo, sobre la base de la expiación de la sangre. El incienso que Él nos dio se llama Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ningún ser humano se puede acercar a Dios el Padre, excepto a través de Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Por esto el altar del sacrificio nos habla del derramamiento de sangre, la manera de justificarse por la fe. Allí el pecado es juzgado. El pecador recibe la reconciliación a través de la sangre del sacrificio. Y la única forma de acercamiento a la gloria de Dios es por la sangre de Jesús. Dios habita en medio de serafines y querubines, porque el querubín es el protector, el serafín es el que alaba. Entonces, uno de los serafines toma el carbón mezclado con sangre y lo pasa por la boca inmunda de Isaías. ¿Me siguen? Y limpió su culpa. Dios suplió la necesidad del profeta, porque envió a un serafín que le limpiara con un carbón encendido del altar. Qué trágico sería tener el trono sin el altar, porque entonces habría convicción de pecado, pero no limpieza. Nótese que fue más importante que el serafín equipara a Isaías para ganar almas que alabar a Dios. Porque la verdadera adoración debe conducir al testimonio y al servicio. Testimonio y servicio. Porque demasiados cristianos quieren aferrarse a la experiencia espiritual con el Señor antes que prepararse para salir y hablar a otros de Él. ¿Me siguen? Quieren experiencias sobrenaturales porque se olvidan. Vienen a la iglesia pensando que el culto es para ellos. Entonces, cuando no sienten ese éxtasis, no ven que la congregación está en esa emoción que hay que brincar y saltar, que todo eso es bueno. Yo no digo que no. Pero cuando eso no ocurre, entonces, ay, qué flojo estuvo el culto hoy. No, el flojo eres tú. El flojo eres tú que no viniste a adorar. No viniste a adorar, el culto no es para ti. El culto es de ti para Dios. ¿Eh? Y a veces nos equivocamos, hermano. Nos equivocamos. No, nosotros venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Porque desde el principio dice la palabra que de donde esté 2 o 3 en su nombre, allí está el Señor. Y desde que entramos por las puertas de ese templo, es más, como decía la pastora Amparito ayer, desde que salimos de nuestra casa, debe haber la adoración en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ya venir con un corazón dispuesto a la adoración a nuestro Dios. Entonces otra cosa es, amado, aquí nosotros venimos a adorar y cuando salimos a servir. El culto no se termina aquí, continúa, porque usted sigue siendo iglesia aquí, allá y más allá. Usted es testigo de Jesucristo. Yo no me puedo explicar cómo hay gente que a veces uno invita a la gente a la iglesia y le dicen, yo voy pero sin compromiso. Sin compromiso. Déjeme decirle algo. Si usted acepta a Jesucristo como Salvador de su vida y la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado, ya usted está comprometido con el reino. Como decía la pastora Amparito, yo siempre le digo a los hermanos que me dicen, ay pastor, pero es que yo no tengo llamado. Y todo el mundo tiene llamado y el que no lo llama a Dios lo llamo yo. Pero aquí todo el mundo tiene que trabajar o debe trabajar por la obra del Señor. Todo el mundo está comprometido con el reino. Todo aquel que profesa que Jesucristo es su Señor está comprometido con el reino. Porque usted cuando sale de aquí no deja a Jesús en la puerta. Bueno, hay algunos que sí lo hacen, pero no es la costumbre. Usted se lleva a Jesús con usted en su corazón, en su vida, con su testimonio. Usted está predicando a Jesucristo. Hay veces que no tiene ni que hablar para predicar de Jesús, porque la gente con su testimonio le está diciendo a usted que usted es cristiano. Gloria al Señor. Vamos a seguir porque ya el pastor se movió. Hay una maravillosa palabra de aliento aquí. Dios rápidamente contesta la oración y nos limpia. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero entonces, para ir concluyendo, cuando Isaías entró al templo, miró hacia arriba, vio al Señor. Cuando hubo la manifestación de la gloria de Dios, de la Chequina de Jehová, entonces se miró hacia adentro y vio su pecado. Cuando hubo sido limpio de su pecado, miró hacia afuera, vio la necesidad del pueblo. Porque todo este punto fue de preparación, de proceso. Ahora Dios puede llamar a Isaías y usarlo para predicar su palabra. Porque ya al profeta no le preocupan sus necesidades, quiere hacer la voluntad de Dios. No se siente la carga del pecado porque lo han limpiado. Ha dejado de sentirse desanimado porque sabe que Dios está en el trono. Ahora está listo para salir a trabajar. Porque el llamado es una evidencia de la gracia de Dios. Él está dispuesto a usar a los seres humanos para realizar su voluntad aquí en la tierra. Es cierto que Dios puede enviar a los ángeles y los ángeles van a obedecer y hacer el trabajo a la perfección. Pero cuando se trata de proclamar su palabra, Él debe usar labios humanos. Y hoy día Dios se llama a los creyentes, pero es triste que pocos responden. Porque en Isaías solamente un remanente respondió. ¿Ok? La palabra de Dios tiene un efecto endurecedor y cegador sobre los pecadores que no quieren oír ni someterse. Porque el sol que derrite hielo también endurece el barro. Cuando Jesús aparece en escena, la mayoría de la gente no creía en Él.
no creían en él. Pero él no se desanimó. Usted predique el evangelio. Le crean o no le crean. Una vez mi hijo Jonathan estaba pasando por una prueba bien difícil. Y era bien difícil. No estuvimos con él ahí. Y él canta y predica. Estaba tan desanimado que no quería predicar. Porque no se sentía digno de lo que le había pasado. Que no era culpa de él. Yo le dije, mira, hijo mío, tú predicas a Cristo, aunque no lo sientas. Y cuando lo sientas, sigue predicando. Aleluya. Hay que predicar a Cristo y a este crucificado. Hay que salir al campo, porque hay vida que salvar. Nuestro campo misionero está aquí alrededor nuestro. Esta es nuestra Jerusalén. Aquí es que tenemos que ministrar antes de salir al campo. Es aquí donde nos llama el Señor. Pruebe su ministerio aquí. Cuando Isaías salió del templo aquel día no era más un doliente. Era un misionero. No era un simple espectador, era un participante. Dios lo equipó para que hiciera el trabajo. Isaías vio al Señor, se vio a sí mismo y vio la necesidad. Y al saber que Dios estaba en el trono y que había llamado y comisionado, estaba listo para predicar la palabra y ser fiel hasta la muerte. Tremendo ejemplo para seguir hoy. ¿Cuántos hoy podemos decir como Isaías? Ayer hicimos un llamado a los que quisieran venir a ser parte de este equipo misionero. El llamado sigue en pie. Y el Señor te dice, ¿quién irá? ¿Quién irá por vosotros? ¿A quién enviaré? La respuesta a esa pregunta la tiene usted. Isaías contestó, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué usted quiere contestar? Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe.